Ya. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo inicio de estudios de Bhagavad Gita. Ya habíamos comenzado con los estudios de Bhagavad Gita el 2020. Aquí hay varias personas que se están repitiendo el plato. En ese momento llegamos a estudiar hasta el capítulo... ¿Quién se acuerda qué capítulo alcanzamos a leer? Oh, no se acuerdan. Y ustedes llevan los capítulos y todo. Llegamos a estudiar hasta el capítulo 6. En más de un año. Estuvimos estudiando más de un año y alcanzamos a estudiar solo 6 de 18 capítulos. Y eso es porque nuestro estudio previo era verso a verso. Leíamos un verso y era una vez a la semana, al principio. Leíamos un verso, lo desarrollábamos. Después la siguiente semana otro verso. Adelante, pásenle nomás. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Entonces íbamos bien como poquito a poquito, ¿sí? Así que bienvenidas, chiquillas. Estamos en un formato online y presencial, así que hay como 250 aquí online, y hay 380 aquí presencial. No, mentira. Pero hay varias personas online y presencial, así que va a estar bien entretenido. Entonces, en ese momento, como decía, estuvimos estudiando verso a verso. Este año, que por fin pudimos retomar, porque estuvimos en una pausa de como otro año más. Estuvimos estudiando en un año y después hicimos una pausa un año. Este año que hemos retomado, la idea es estudiarlo como un segmento un pelito más ágil. Entonces, la invitación es a estudiar un capítulo por reunión. Vamos a tener una reunión mensual y la idea es estudiar un capítulo completo, ¿sí? Bienvenidas y bienvenidos quienes se están integrando ahora. Si quieren prender su camarita, maravilloso para verles. Si no, si están como algunas resfriadas, acostadas en pijama, no hay ningún problema. Así que esa es la idea de este año. La idea es estudiar este hermoso texto. Para quienes no me conocen, mi nombre es Vish o Diego. Hay algunas personas que no había visto antes, así que bienvenidas. He estudiado el Bhagavad Gita por unos 20 años ya, desde distintas aristas, con distintas traducciones, también estudiando sánscrito y por lo tanto comenzando a leerlo por mi propia cuenta. Y es un texto maravilloso para estudiar y más importante aún, para incorporar, para integrar. Como lo dije al principio de la primera sesión que tuvimos en los estudios iniciales, la Bhagavad Gita no es un texto tanto informativo como transformativo. Es un texto que acompaña la posibilidad de una experiencia que modifique nuestra conciencia, nuestra percepción de la vida, nuestras acciones, nuestro comportamiento, etc. Así que la idea de hoy, la idea de la reunión de hoy, es presentar el contexto de la Bhagavad Gita, de qué se trata, qué es la Bhagavad Gita. Quizás algunas personas no conocen qué es este texto. Así que primero vamos a adentrarnos al contexto, desde dónde surge, de qué se trata a grandes rasgos. Y en nuestra siguiente reunión, la idea es comenzar con el capítulo 1, a estudiar el capítulo 1 y también un poquito el capítulo 2. ¿Sí? Online, ¿están escuchando bien? ¿Se está escuchando y viendo bien? ¿Yes? Maravilloso. Muy bien. Sí, Se ve bien y se escucha bien. Sí, maravilloso. Bienvenidas y bienvenidos quienes se están integrando recién. Voy a compartir una pantalla. Creo que es esta. Ay, qué machón. Ahí sí. Bien. ¿Se ve online la presentación? Yes. Sí. Maravilloso. Ok. Vamos a mover esta cosilla para arriba. Bienvenidas y bienvenidos quienes se están integrando ahora. Quienes quieran pueden prender su cámara. Quienes no,
¿Se entiende? No hay problema. Sí, traten de mantener el micrófono apagado por si acaso, pero en cualquier momento pueden levantar la mano virtual o abrir el micrófono si tienen alguna pregunta, algún comentario, en fin. Vamos a comenzar, como tradicionalmente se comienza, recitando un mantra. No lo tengo escrito acá, así que lo vamos a escribir por algún bordecito por acá, a ver si se alcanza a apreciar. Entonces, el mantra es Namo Bhagavate Vasudevaya. Y lo vamos a recitar 3 veces. Este es el mantra que tradicionalmente se recita antes de la lectura de la Bhagavad Gita. Yo no lo puedo poner como negrito, ¿no? Ya. ¿Se alcanza a leer? Sí. Sí, igual se alcanza a leer un poquito. Vamos a silenciar los micrófonos por si las mosquitas. Ahí sí. ¿Qué pasó? Ahí sí. Ya. Entonces, el mantra que vamos a recitar para comenzar es este que está aquí. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Quien es un mantra por supuesto es una herramienta para la mente. Eso literalmente significa mantra. Tra es un sufijo que indica una herramienta o algo que sirve, un instrumento. Y man se refiere a la mente. Entonces, mantra es un instrumento para la mente y en particular un instrumento para liberar a la mente. Entonces, en el yoga generalmente se entiende que la mente está cubierta por un montón de filtros y es a través de esos filtros que actuamos y nos observamos y por lo tanto, técnicamente hablando, no vemos el mundo tal como es, no actuamos tal como somos, sino que tal como el contenido de la mente. Y por lo tanto, la propuesta del yoga es liberar a la mente, ¿sí? Para que así la conciencia pueda brillar por su propia naturaleza y de esa forma ser libre, ser contenta, ser satisfecha. Así que para eso es el propósito de mantra. Y aquí podríamos hacer una clase en torno a mantra, así que no nos vamos a ir mucho en aquello. Este mantra en particular significa saludos, reverencias, respeto a la divinidad, en este caso Vasudeva. Tiene varias implicancias. Vasudeva puede implicar a la divinidad que habita en todo, es decir, todo está permeado por la divinidad y por lo tanto a esa divinidad estamos saludando. Y Vasudeva, esto tiene una aplicación bien como general. Entonces, una aplicación específica de esta palabra Vasudeva es Krishna, que es quien está narrando la Bhagavad Gita, ¿sí? Que es considerada por muchas tradiciones como la divinidad manifiesta en este plano, ¿sí? Entonces, puede significar Vasudeva, puede significar la divinidad en términos generales, que permea la totalidad de la existencia, o Vasudeva puede significar Krishna, saludos a Krishna. ¿Ok? Entonces este mantra se repite 3 veces. Vamos a inhalar y lo vamos a recitar de corrido. De esta forma lo voy a recitar ahora. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vamos a inhalar de nuevo y lo vamos a recitar de nuevo. Vamos a inhalar de nuevo y lo vamos a recitar en total 3 veces. Y luego vamos a recitar Shanti Mantra. Om Shanti 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 Hari Om. Y con eso vamos a cerrar el inicio. Quienes no quieran recitarlo simplemente pueden mantener los ojos cerrados. La idea de iniciar con mantra es que podamos tener una disposición nutritiva, saludable para el comienzo de nuestro estudio, que nuestra disposición sea abierta e integrativa. ¿Sí? Así que quienes puedan, quienes no estén en el metro, manejando o cualquier otra condición, pueden sentarse en cualquier cruce que sea simple. Puede ser también en la silla. Lo importante es que mantengamos nuestra espalda derechita, el pecho abierto, el corazón abierto y los ojos cerrados. Nos damos un momento, un espacio para observar la respiración.
transmitir tranquilidad y bondad a nuestra mente. Permitiendo la apertura y la atención. Podemos juntar nuestras palmas frente al corazón, invocando así un estudio desde el corazón, no solo desde la mente. Como lo mencioné previamente, este texto es un texto transformativo. Así que permitimos ese espacio de transformación a través del estudio. Entonces vibramos 3 veces este mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Comenzamos inhalando para vibrar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Volvemos a inhalar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shanti mantra, inhalamos. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Suave bajamos nuestras manos. Lento abrimos nuestros ojos. Muchas gracias, chiquillas, chiquillos, por estar online, por estar presencial y por comenzar este lindo estudio. Bienvenido, Paulo. Qué bueno leer tu nombre. Paulo, un gran participante de los estudios de Bhagavad Gita anteriores. Aquí hay varias personas que igual estaban entrando. Así que qué bueno verles. Ya, voy a borrar esto que está aquí. Ya, ahí sí. Bien, entonces, vamos a comenzar con un pelito de contexto histórico, pelito más académico, para que podamos entender un poco de qué se trata este texto. Entonces, el nombre Bhagavad Gita, aunque generalmente decimos el Bhagavad Gita, técnicamente hablando deberíamos hablar de la Bhagavad Gita. Esta palabra está compuesta de 2 partes. Gita significa canción, y en el sánscrito existen 3 posibles géneros, a diferencia en el español que solo hay 2 y el masculino representa el neutral, algo bastante interesante, bastante patriarcal. En el sánscrito existen masculino, femenino y neutral. Entonces hay un neutral que existe por sí mismo. Por lo tanto hay palabras que tienen un género neutral. Por ejemplo, árbol en sánscrito es neutral. No es ni el árbol ni la árbol, sería le árbol en sánscrito. ¿Sí? Gita tiene un género femenino y es por eso que deberíamos hablar de la Bhagavad Gita, porque es la canción. ¿Sí? Y Bhagavad, la palabra es Bhagavan, solo que vamos a ver muchas veces en nuestros estudios de la Bhagavad Gita, a mí me gusta mucho el sánscrito, así que vamos a muchas veces explorar este lenguaje. En el sánscrito existe un concepto que se llama sandhi, que significa una unión, una articulación, y hace que las palabras puedan ser más fluidas cuando las estamos pronunciando. Entonces, a veces una consonante es dura, como una T, por ejemplo, y una siguiente consonante es blanda, como una G. Entonces, cuando se encuentran, en el sánscrito
se va a transformar morfológicamente, por ejemplo, para que las dos sean blandas, ¿sí? Entonces aquí pasa algo similar. Tenemos Bhagavan, pero para hacerlo más sencillo en la pronunciación, se transforma en Bhagavad, que va a ser más fácil de pronunciar con la G posterior. Y Bhagavan significa quien posee belleza, quien posee opulencias, quien posee algo atractivo. Y se refiere a la divinidad. Entonces la divinidad es quien posee toda belleza. Por eso es que este texto se le conoce como el canto del todo atractivo, de la entidad que es toda bella, ¿sí? Dios, básicamente. Pero aquí vamos a tener que definir esta palabra, porque en Occidente tenemos un concepto bastante particular en torno a qué significa Dios, basado bastante, en gran medida, por lo menos aquí en Chile, a la concepción judeo-cristiana. Vamos a ver que en la Bhagavad Gita la divinidad se expresa de múltiples formas, muy diversas, en la mayoría distintas a lo que probablemente entendemos por Dios. Así que eso es el primer factor. Por lo general, yo voy a preferir ocupar palabras un poco más neutras como supraconciencia, cuando nos refiramos al concepto de Dios o divinidad. Porque, vuelvo a decir, la palabra Dios está bastante cargada generalmente por preconceptos. Así que vamos a tratar de evitar esos preconceptos, ¿sí? Entonces eso significa la palabra Bhagavad Gita, es una palabra femenina que significa la canción de el todo atractivo. Tiene 700 shlokas. Un shloka es un verso. Hay distintas, en el sánscrito los versos tienen distintas composiciones métricas. Es toda una ciencia y es muy, muy, muy increíble, muy avanzado a nivel lingüístico. En el caso de la Bhagavad Gita, la mayoría de sus versos o shlokas tienen una composición de 4 partes de 8 sílabas cada parte. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante. Eso se le llama una composición Anushtud. Entonces, tenemos una línea del verso, una línea. Esa línea tiene 8 sílabas. Luego la segunda línea, 8 sílabas. La tercera, 8. ¿Sí? Voy a poner esto en... Denme un momento para poner esto en un modo... No, no tampoco. Ahora sí. Ya. Entonces, casi todos estos 700 shlokas o versos tienen esta composición métrica de 4 partes por 8, es decir, 32 sílabas. Hay algunos que tienen una de 4 por 11, pero son los menos. ¿Ok? Eso le llama Trishtu. Entonces, la mayoría de los 700 versos tienen esta composición. Imagínense lo loco que es, uno, que todos estos 700 versos que tienen esta composición métrica, silábica particular, hacen sentido. Primero, es muy loco porque escribir algo que haga sentido en esta métrica es complejo, ¿sí? Incluso en el español. Imagínense tratar de construir una idea que tiene que estar enmarcada dentro de una cierta métrica, ¿sí? Como los poemas, por ejemplo. Entonces, eso ya es complejo. En este caso es una filosofía avanzadísima y que va teniendo continuidad, es decir, el verso anterior es continuo con el verso posterior, y así. Súper, súper complejo. Tiene 18 capítulos en total y está escrita en sánscrito, que es el idioma antiguo de la India. Muchas veces se le llama una lengua muerta, es un error porque el sánscrito se sigue utilizando en el presente en India, se sigue estudiando en muchas universidades en el mundo, así que es una lengua bastante viva. Y aquí la datación, como lo ven, tienen 2 miradas. Tiene una mirada, en sociología, en antropología, se habla de una mirada émica y una mirada ética. No ética de acuerdo a valores, no se refiere a esa palabra ética, como a los valores personales, etc., sino que se refiere a 2 formas de estudiar un fenómeno social. ¿Sí? Entonces, una mirada... Adelante. Una mirada ética es aquella mirada sociológica, antropológica de un fenómeno humano que se observa desde fuera del fenómeno en sí mismo. ¿Sí? Eso es la mirada ética, es cuando se mira desde afuera al sistema. ¿Sí? Si desde Estados Unidos viniesen a estudiar, no, ni siquiera Estados Unidos, nosotros como chilenos, estudiando
la cultura mapuche, eso es una mirada ética, estamos mirando desde afuera, ¿sí? Sus culturas, su lenguaje, cómo se comportan, etc. Es una mirada generalmente más académica, ¿sí? La mirada émica es la mirada que ocurre desde dentro del sistema, es decir, cómo el sistema se define a sí mismo, ¿sí? Cómo define sus orígenes, su propia cultura, sus sistemas de creencias, etc. ¿Ok? Esto es importante de entender porque muchas veces se chocan aquí los datos, ¿no? Y no deberíamos tener ese choque porque son dos miradas distintas de la realidad, en última instancia. No deberíamos competir por cuál es la correcta. Son dos miradas vistas desde... ¿Han visto esta imagen que es muy como gráfica de como la sombra que proyecta un cilindro y la sombra que proyecta claro, una esfera, ¿no? Entonces, si el cilindro lo pongo así, de esta forma, esto es lo largo, ¿no? Entonces lo pongo así y pongo una bola al lado, las dos van a proyectar la misma sombra. Parecieran ser lo mismo. Pero depende desde dónde esté viendo, las dos cosas son cosas distintas. Una es una esfera y la otra es un cilindro. ¿Sí? Entonces, estamos viendo la realidad desde distintos paradigmas. Así que no tenemos por qué competir con estas dos visiones. Desde la mirada émica, es decir, desde el propio sistema. ¿A qué sistema nos referimos? Al sistema védico, un sistema ancestral en India, de miles de años de antigüedad. Desde esta mirada, desde esta perspectiva, la Bhagavad Gita tiene aproximadamente 5.000 y algo años de antigüedad. ¿Sí? Esta es la mirada desde dentro. ¿Cómo se observa estos 5.000 años de forma escritural, contextual, etcétera? Y a través de astros. Que cruje esa cosa. Y hay unos problemas técnicos con una puerta. Pero igual no, a mí no. A mí sí. Entonces, con cálculos astrológicos, Aryabhata, que es una figura muy conocida en las matemáticas de India, es una figura muy, muy, muy importante porque generó cálculos increíbles actuales de la matemática. Ahora no recuerdo en qué fecha nació Aryabhata, pero él era un matemático muy renombrado. Él hizo ciertos cálculos astrológicos para determinar, de acuerdo a las descripciones del Mahabharata, que vamos a hablar que es el Mahabharata, qué astros estaban posicionados en el momento de la narración de la Bhagavad Gita. Eso se describe en este texto, ¿sí? en el Mahabharata. Habían unos astros particulares en el momento de que la Bhagavad Gita se narra. Entonces, por cálculos astronómicos, se determina, por lo tanto, por este matemático, Aryabhata, se determina que la antigüedad es aproximadamente 5.000 años atrás. Vuelvo a decir, esta es una mirada más interna desde la misma cultura. Desde la mirada ética externa, más académica, no hay un consenso, pero generalmente se data alrededor de 2.500 a 2.000 años de antigüedad. Incluso 1.500 años de antigüedad, podría ser 2.500, 1.500. Esto es para la escritura de la Bhagavad Gita, no así necesariamente para su narración oral. La Bhagavad Gita está dentro de un marco narrativo tradicionalmente oral. La escritura es posterior. Esto lo he hablado en las clases de filosofía de los cursos de yoga. Para la cultura del Veda, la escritura no se considera una evolución humana, como lo consideramos mucho acá, ¿no? La escritura implica una evolución en el desarrollo humano. En la cultura védica, la escritura se considera una degradación del ser humano porque no es capaz de recordar. Necesitamos escribir porque no somos capaces de grabar en nuestra mente la información. Y esto tiene que ver con ciertas eras que se consideran en la cultura del Veda. En la era actual, Kali Yuga, se le llama a esta era, que comenzó hace 5.000 años atrás. Comienza más o menos en la época de la Bhagavad Gita. Se describe que en esta era las personas comenzamos a perder nuestra memoria. ¿Sí? Con suerte nos acordamos de lo que hicimos ayer. Así que hay que hablar de estos textos de 700 versos que vamos a recordarlo ahora. Y por lo tanto se requiere escribir. ¿Sí? Entonces, para la cultura del Veda, la escritura indica que el ser humano está perdiendo ciertas capacidades. Así que esos son los dos paradigmas de datación de la Bhagavad Gita.
Uno, 5.000 años aproximadamente atrás, desde la visión interna, desde la cosmovisión interna, y desde la mirada académica, unos 2.500 a 1.500 años atrás. Es el texto en sánscrito que más traducciones tiene a otros idiomas. Especialmente una versión que vamos a revisar tiene 50 traducciones aproximadamente a distintos lenguajes. Así que la Bhagavad Gita es el texto en sánscrito que más veces se ha traducido. Y junto al Yoga Sutra son parte del canon de los textos de yoga, especialmente aquello que se refiere al yoga clásico, al periodo de yoga clásico. Se define de hecho como el periodo de yoga clásico, el periodo que está indicado por el texto del Bhagavad Gita y el Yoga Sutra. ¿Sí? Y está dentro, este texto, la Bhagavad Gita, está dentro del Mahabharata, que es una épica, una de las dos grandes épicas de la literatura del sánscrito. ¿Tiene, alguien sabe cuántos versos tiene la Mahabharata aproximado? Tírense un número. Caleta. Definitivamente caleta, pero tírense un número. 1.000, más de 1.000. La Bhagavad Gita tiene 700 y Mahabharata es mucho más grande que Bhagavad Gita. Así que tiene más de 1.000. Tírense con más números. 1400. Más que 1.400. Claro, el doble. 5.000, levantan la mano. Más. 3.600. Más. 8.000. 10.000, Más. 10.000. Más. Jueguen un poquito más. 20.000, 20.000, Más. Tiene 60.000, 100.000. 500.000. Ahí está, 300 millones. 100.000 versos. 100.000 versos. Es decir, es muchas veces más grande que la Ilíada y la Odisea juntas. Muchas veces más grande que estas dos grandes epopeyas como de la historia humana. Mahabharata creo que hay solo una que anda por ahí, que es la de Gilgamesh, que andan cerca en términos de cantidad de versos. Sí, tiene muchos. Entonces, Mahabharata es esta gran épica que narra la historia principalmente de los Pándavas. Vamos a hablar acerca de quiénes son los Pándavas porque necesitamos ese contexto para el estudio de la Bhagavad Gita. Y en el sexto libro tiene varios segmentos, ¿sí? Entonces, los segmentos son el libro o Parvan, luego dentro de ese Parvan hay un capítulo, y dentro de ese capítulo hay un segmento, y así, una sección, y ahí luego están los versos. Entonces, la Bhagavad Gita se enmarca en el sexto libro, ¿sí? Por ahí. Tenemos una pausa comercial. Entonces está en el sexto libro del Mahabharata, ¿sí? Ahí en la filosofía del Veda hay dos grandes organizaciones del conocimiento filosófico. A uno se le llama Shruti y a otro se le llama Smriti. Entonces, Shruti es el conocimiento que principalmente se transmite de forma oral y que importa principalmente su sonido, su vibración. Y es inmutable. Entonces, Shruti nunca se modifica, sus palabras, nada se modifica del Shruti. El otro segmento del Veda se llama Smriti, que es aquello que se recuerda, aquello que se significa. Por lo tanto, la vibración no es tan relevante como lo que implica, qué es lo que está queriendo decir esta información. Entonces, el Veda se organiza de estas dos formas. Hay textos que son Shruti, hay textos que son Smriti. La Bhagavad Gita está entre las dos. Se considera Smriti por su ubicación literaria, es parte de las epopeyas, de las épicas, en este caso el Mahabharata, pero es Shruti por su contenido. Es un contenido filosófico muy fundamental, inmutable en un sentido. Se le atribuye a Vyasa, es una figura histórica muy famosa, es quien se supone divide el Veda y lo organiza, divide esta filosofía ancestral, la organiza, la esquematiza, y se lo narra a Ganesha, que también es una figura muy importante a nivel histórico en India, esta figura con cabeza de elefante, una divinidad, una forma de la divinidad. Entonces Vyasa le narra el Mahabharata completo a Ganesha, y se supone que Ganesha va transcribiéndolo, ¿sí?
Es por eso que a Ganesha, si se fijan iconográficamente, a Ganesha le falta la mitad de uno de sus colmillos, porque se saca, no tenía con qué escribir. Entonces saca ese colmillo y con eso comienza a escribir. ¿Sí? Hasta aquí hay preguntas, hay comentarios, hay dudas, quejas. ¿Cuántos libros son del Mahabharata? No recuerdo ahora, creo que son, si mal no recuerdo, 10. 10 Parvana. Pero lo voy a buscar porque no me acuerdo ahora bien. El Bhagavad Gita está dentro de uno de los libros. Imagínate, la pregunta era ¿cuántos libros tiene el Mahabharata? Entonces, no recuerdo ahora bien, pero creo que eran 10. Entonces, efectivamente, la Bhagavad Gita está dentro de uno de los libros, no es ni siquiera un libro completo. Son 700 versos, ¿no? Es chiquitito. Pero en muchas tradiciones se entiende que todo el Mahabharata, todos estos 100.000 versos, lo que están haciendo, están como haciendo un sándwich a la Bhagavad Gita. La están como protegiendo, le están dando el contexto, la están explicando, y luego viene esta bomba, como las que tenemos abajo en Datri, ¿no? Las bombas de placer. Entonces, como que el Bhagavad Gita es una bomba de placer, y después continúa el Mahabharata. Así que está muy pequeñito la Bhagavad Gita. De hecho, se describe que en la Bhagavad Gita, recuerden que esto es una narración, ¿no? Entonces la Bhagavad Gita es un diálogo entre Krishna y Arjuna, vamos a hablar de quiénes son. Es un diálogo justo antes de una batalla, y eso dura unos 45, 48 minutos. La Bhagavad Gita, los 700 versos, se narran en un par de minutos, en un ratito. Y toda esa significancia de la Bhagavad Gita está en este par. Por eso vemos que el tiempo es tan relativo, ¿no? 45 minutos es una eternidad para la Bhagavad Gita. ¿Hay más preguntas? Sigámosle, entonces. Fiamma, ¿queréis preguntar algo? Entonces, Fiamma está preguntando por qué Vyasa se lo narra a Ganesha, principalmente con el propósito de escribirlo. Eso es lo que dice la historia, ¿no? La historia dice que Vyasa le estaba narrando, Vyasa estaba todo este conocimiento filosófico del Veda, que no es solo filosófico, también es práctico, también es ético, también es acerca de la justicia. El Veda desarrolla todo conocimiento humano, pero con el propósito de la evolución humana. ¿Okay? Entonces, este Veda, que era uno en el inicio y que era narrado, era oral, como ya lo dije, en la llegada de esta era actual, Kali Yuga, entonces se empieza a perder este conocimiento, se empieza a olvidar. Y por lo tanto alguien tiene que, por un lado, organizar este Veda, porque es muy difícil de entender así nada más, y además lo tiene que narrar para que se escriba. Entonces Vyasa es quien toma esta figura y se lo narra a Ganesha para que lo vaya a escribir. ¿Sí? Ya. Entonces, este Bhagavad Gita es uno de los textos con más comentarios en India. Se entiende en India que los textos clásicos deben ser comentados por maestros, maestras, para que así podamos desempacar el conocimiento filosófico que estos versos o mantras traen, porque a veces son muy pequeñitos. Es el caso también del Yoga Sutra, por ejemplo. Es muy difícil de entender por sí mismo, entonces necesitamos decodificarlo, y esos son los comentarios. Entonces, el Bhagavad Gita es uno de los textos con más comentarios, ¿sí? Tiene muchos. Por ejemplo, forma parte en el Vedanta, que es un sistema filosófico que estudia el aspecto más ontológico, el aspecto más esencial de la filosofía del Veda, se llama Vedanta. Entonces, este Vedanta toma una triada de textos fundamentales para sostener la realidad. Estos son Bhagavad Gita, el Vedanta Sutra, que es algo así como el Yoga Sutra, pero del Vedanta, y los Upanishad, que es el segmento más filosófico del Veda. Y algo también importante en torno a las tradiciones filosóficas es que no todas las tradiciones filosóficas están de acuerdo entre ellas en torno a cómo se interpreta la Bhagavad Gita. ¿Sí? Esto es bien importante porque vamos a ver distintas interpretaciones de los textos de la Bhagavad Gita.
En particular, no todos están de acuerdo entre cómo se vinculan las tres grandes existencias. Es decir, nosotros existimos, el universo existe, la divinidad existe. Ahora, ¿cómo se vinculan estas tres? No todas las tradiciones están de acuerdo a la hora de estudiar la Bhagavad Gita. Bienvenida, Katy. Desde el metro hasta Datri. Cachi, salió un verso. Entonces, no necesariamente no hay cojincito, se acabó el cojincito. Hay un ladrillito. No todas están de acuerdo en cómo se vinculan estas tres. Algunas quizás son de la idea de que estas tres son exactamente la misma sustancia, es decir, el ser, el mundo, o el cosmos y Dios son la misma sustancia, la misma entidad. Esa es una observación no dualista. Otras filosofías o otras perspectivas filosóficas son de la idea de que el cosmos, el ser y la divinidad son tres entidades absolutamente distintas entre ellas. Y luego hay entre medio, hay distintas filosofías entre medio, que dicen que son lo mismo y son distintas al mismo tiempo. De hecho, esa es la que más vamos a explorar. Esa es por lo menos la perspectiva filosófica en la que yo más he estudiado y me he cultivado. Es decir, que estas tres son una y múltiples al mismo tiempo, simultáneamente. Y un último punto contextual relevante en torno a la Bhagavad Gita es que hasta este momento histórico, por lo menos, a nivel literario, todos los textos previos que hablaban acerca de yoga lo hacían de una perspectiva renunciante, ascética, en un sentido, rechazo al mundo, ¿sí? Lo ideal era irnos a vivir al bosque, irnos a vivir a un lugar, a la montaña, a un lugar de retiro, en comunidades muy pequeñitas, saliendo de la sociedad, evadiendo en un sentido a la sociedad. La mayoría de los textos previos, yógicos, los más conocidos por lo menos, tenían esta visión. Incluso algunos posteriores, como el Sutra, el Yoga Sutra, también tiene bastante de esta mirada de retiro, ¿sí? En cambio, la Bhagavad Gita tiene una visión mucho más social, mucho más universalista, promueve una mirada ética y proactiva en el mundo y de inclusión en la sociedad. Entonces la Bhagavad Gita se enmarca dentro de un desarrollo social y por lo tanto, desde esa perspectiva, nos es muy útil estudiar acerca de este texto. Incluso podríamos argumentar más que otros textos de yoga. ¿Por qué? A menos que nos vayamos a vivir al bosque, quizás muchos de los otros textos nos van a estar indicando aquello. La Bhagavad Gita nos está dando una perspectiva de cómo vivir mejor en este momento, enmarcados en la sociedad, ¿sí? Aunque, al mismo tiempo, la Bhagavad Gita también explica este otro camino, el camino de renuncia al camino ascético, en ciertos capítulos de, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Pepi, ¿levantaste la mano? Abre nomás el micrófono. Ahí, ¿me escucháis? Yes, qué bueno escucharte, Pepi. Igualmente. Oye, Diego, cuando hablabas de estas otras filosofías que en el fondo relacionaban Dios, el ser, el mundo de distintas maneras, ¿te referías a las 6 darshanas o a otras filosofías? Buena pregunta. Entonces, darshanas son 6 grandes perspectivas filosóficas de carácter generalmente ortodoxo, se les entiende como ortodoxas. ¿Por qué se les entiende por ortodoxo? Aquí hay varias posibilidades, pero la principal es porque aceptan el Veda como una fuente válida de conocimiento. Entonces, hay 6 grandes estructuras filosóficas que estudian el Veda, ¿sí? Nyaya, Vaisheshika, Sankhya, etc. Entre ellas también está el yoga. Todas estas tienen distintas perspectivas en relación a esta triada, el ser, el cosmos, la divinidad. Algunas dicen que no existe la divinidad, algunas dicen que solo existe el cosmos y nosotros somos un producto del cosmos. Se le llama, de hecho, a esa filosofía, se llama la filosofía materialista, de hecho, en India. En India ya hay, hace miles de años atrás, una filosofía materialista.
Pero no me refiero tanto a estos darshanas, a estas filosofías en general, sino que me refiero a distintas perspectivas del Vedanta, que es dentro de este darshana, dentro de estas 6 grandes estructuras filosóficas, la última, de hecho significa literalmente Vedanta, la última del Veda, la última filosofía que estudia el Veda, es el Vedanta, este estudio más ontológico, más fundamental y esencial de la naturaleza de la existencia. En el Vedanta, donde más se estudia esta pregunta, hay diferencias. Perfecto. Entonces, en el Vedanta existe el Advaita Vedanta, que es la filosofía no dual. Igual esto lo vamos a hablar en nuestro estudio, pero un mini resumen, Advaita Vedanta significa la filosofía en la cual no hay dualidad, la filosofía no dualista. Solo existe una gran sustancia y por lo tanto, cuando hablamos de la divinidad, el cosmos y el ser, eso solo es lingüísticamente real, no es esencialmente real. Porque solo existe una entidad, una sola sustancia. Y nosotros somos esa sustancia. No hay un nosotros, no hay un uno, no hay una entidad, no hay individuos. Ese es Advaita, que de hecho es la más conocida en Occidente a nivel académico y también a veces como ideas. Pero también existen, y de hecho esa es solo una, todas las otras muestran algún grado de diferencia. Entonces las otras son dualistas puras, es decir, estas 3 entidades son todas distintas entre ellas y separadas. Y esos son los 2 polos, básicamente. Un monismo absoluto y un dualismo absoluto. Y luego entre medio tenemos matices. ¿Sí? La filosofía que yo he estudiado durante todos estos años matiza estas 2 y las integra. Es decir, ¿cuál es la síntesis? Unidad y multiplicidad simultánea. Así que, finalizando la pregunta, Pepi, a esto me refiero a distintas perspectivas del Vedanta. Perfecto. Gracias. Bacán. ¿Hay más preguntas o comentarios? Entonces, sigámosle. Hoy día recuerden que vamos a enfocarnos principalmente en contextualizar la Bhagavad Gita. Esta presentación, por si acaso, es la misma presentación que estudiamos en el principio del primer estudio del 2020. Así que quienes están desde el 2020, este es un plato repetido, pero probablemente no recordamos mucho los sabores de esta presentación. Así que está bueno verla de nuevo. Yo mismo es como que la estuve preparando y todo y era como, no me acordaba. Entonces, el Gita como tratado literario, como un texto básicamente, tiene muchas capas, no es solo un texto. Por supuesto, es un texto, es un poema épico dentro del Mahabharata, pero también es un tratado social. Se habla acerca de, especialmente en el Mahabharata, se habla acerca de cómo gobernar bien, se habla acerca de la razón de las guerras o el no sentido de la guerra, el deber de las clases políticas. Entonces tiene un trasfondo bien político y social. También es ético, es un tratado ético, donde se habla acerca de la naturaleza de la responsabilidad, de nuestras acciones o karma, cómo esto tiene repercusiones en la estructura que soporta al mundo. También es un tratado filosófico, como ya lo dije, una exposición del Vedanta, de esta filosofía esencial. Habla acerca del ser, de qué es el cosmos, qué es la liberación, el concepto del tiempo, etc. Es un tratado escritural, es decir, es un texto canon para ciertas tradiciones. En este caso, es una revelación eterna. Desde la perspectiva émica, la Bhagavad Gita se transmitió hace 5.000 años atrás, pero es un conocimiento eterno en sí mismo. De hecho, en la Bhagavad Gita, si es que somos muy precisos con la Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna, este conocimiento se transmitió hace millones de años atrás, entre 2 seres, y dice millones de años atrás. También es un tratado teológico, habla acerca del concepto de la divinidad, habla de Krishna como la divinidad, pero ¿qué implica eso? Expone monoteísmo, expone panenteísmo, panteísmo. Vamos a hablar acerca de esos conceptos
en torno a la divinidad, ¿sí? Así que todo eso se expone en la Bhagavad Gita, no es solo un tratado literario, es un tratado devocional, entonces se habla acerca del bhakti o el amor a la divinidad. De hecho, se le describe muchas veces como una canción secreta, una narrativa secreta entre dos personas que se aman, entre dos amigos, Krishna y Arjuna. Así que también en un sentido es una conversación entre amigos, desde el amor. Y, por supuesto, para quienes estudian yoga, es un tratado de yoga. Se le considera una de las síntesis más antiguas de yoga. Habla acerca de la teoría del yoga y la praxis del yoga. Se describen varios caminos del yoga. Y por lo tanto, porque muchas veces no se toma como un texto yógico y se habla más como un texto devocional, pero es un texto muy yógico. La palabra yoga aparece 78 veces en la Bhagavad Gita. Se encuentra en todos los 18 capítulos, excepto 3. Y si es que mezclamos con otras palabras que tienen que ver con la palabra yoga, como por ejemplo yogin, es decir, quien hace yoga, o yukta, quien está enyogado, si es que juntamos todas estas palabras, son 155 apariciones en la Bhagavad Gita, de 700. Es decir, más del 20% de los versos de la Bhagavad Gita contienen algún tipo de palabra vinculada con el yoga, ¿sí? En la Bhagavad Gita, yoga hace referencia a dos perspectivas, y esto lo estudiamos en el curso de yoga, ¿no? Una, yoga como meta, una unión con la divinidad o un estado de conciencia superior. En fin, esa es la meta, yoga como una meta, pero también yoga como una práctica. El proceso por el cual alcanzar ese estado, eso también es yoga. Entonces yoga es tanto la meta como el objetivo. Y se describen varios tipos de yoga. Karma yoga, que se define como el yoga de la acción, lo vamos a estudiar en detalle en nuestros estudios. Jnana yoga, el yoga del conocimiento. Bhakti yoga, el yoga de la devoción. Y se mencionan, estos son los tres clásicos caminos, se les llama así muchas veces. Los yoga marga, los caminos del yoga. Estos son los tres clásicos. Pero además hay otras definiciones como Buddhi yoga, el yoga del conocimiento, Sankhya yoga, el yoga del discernimiento, Dhyana yoga, el yoga de la meditación. Y muy importante, especialmente para quienes estudian yoga, el Gita, la Gita, no describe ni menciona Raja Yoga, ¿sí? Esta palabra Raja Yoga, que generalmente se asocia con las descripciones del yoga de acuerdo a la Bhagavad Gita y especialmente del Yoga Sutra, esa palabra Raja Yoga está mal entendida y no aparece hasta aproximadamente el 1100 en esta era. Así que es una palabra que aparece después, históricamente, que describe muchas cosas que aparecen en la Bhagavad Gita o en el Yoga Sutra, pero estos dos textos no hablan en este término, Raja Yoga. ¿Sí? Es un nombre mucho más moderno. ¿Preguntas con esto o comentarios con esto? ¿O quejas con esto? No, yo sé que sí dice el Raja Yoga. Seguimos entonces. ¿Qué traducciones recomiendo? Porque esa era una pregunta importante en el chat. Vamos a mostrarlas todas al tirito nomás. Ya. Entonces, mi sugerencia, siempre estoy moviendo como a la gente, ¿no? Como que la muevo para allá, la muevo para acá. Ahí sí, ya. Mi sugerencia es leer con varios textos simultáneamente la Bhagavad Gita. Es un texto difícil de traducir. Es un texto que fácilmente se puede descontextualizar. Así que lo interesante de lo que vamos a hacer ahora, de nuestro estudio que vamos a hacer ahora, es acompañar el estudio textual con alguien que ya haya estudiado la Bhagavad Gita. ¿Sí? ¿Por qué? Vuelvo a decir, es muy fácil de descontextualizar estos textos. Y además, el sánscrito es una lengua que requiere mucha capacidad de contextualización y de conocimientos previos.
¿sí? Una palabra en el sánscrito, siempre doy este ejemplo, la palabra Atman puede significar alma, puede significar intelecto, puede significar sentidos, puede significar cuerpo. Entonces, si es que no conozco el contexto, hay una frase, un verso, por ejemplo, donde puede decir, el Atman es indestructible y eterno. Si es que yo no sé el contexto, podría elegir entre cualquiera de ellas y decir, el cuerpo es indestructible y eterno. Y eso es filosóficamente un error, ¿sí? Entonces necesitamos conocer el contexto, no solo narrativo, sino que especialmente filosófico de este texto. Y es por eso que nos ayuda mucho tener perspectivas, distintos puntos de vista, y eso es lo que hacen las traducciones. Entonces, algunos conflictos que tenemos acá es que la mayoría de estos textos, de estas traducciones, mejor dicho, están en inglés. Así que ahí tenemos un posible conflicto, pero hay dos aquí que podemos encontrar en español, y eso está bueno. Entonces la primera, y que vamos a basarnos mucho para estudiar, es la de Graham Schweitzer, que se llama La canción de amor secreta del amado Señor. Bhagavad Gita, ¿sí? Graham Schweitzer, o Garuda, ese es su nombre en sánscrito, él es, ¿por qué me gusta? Junto también a la de H.D. Goswami. Me gustan mucho estas dos traducciones porque entregan la mirada émica y la mirada ética. Es decir, son practicantes que están de hecho iniciados en alguna tradición en la cual se estudia la Bhagavad Gita y han estudiado ellos dos de hecho son de la misma tradición, han estudiado por lo menos 40 años este texto. Entonces tienen una profundidad en este estudio émico, ¿sí? Desde dentro del sistema, pero también ambos son académicos, son profesores de sánscrito, son profesores de filosofía, entonces también tienen el rigor, por así decirlo, de la academia, que entrega la capacidad de un estudio bien disciplinado, ¿sí? Así que estas dos traducciones, la de Graham Schweitzer y la de H.D. Goswami, que esta sí está en español, la guía para comprender la Bhagavad Gita, estas dos son muy buenas traducciones y generalmente vamos a ocupar casi todas estas, excepto el Gita simple y una nueva traducción, que la voy a mencionar. Generalmente vamos a movernos en estas tres traducciones. Yes, hace poquito H.D. Goswami estuvo acá en Chile. Así que si tenían su libro lo podían autografiar. Pum. Para la próxima vamos a tener que avisar. ¿Me puede autografiar el Bhagavad Gita, por favor? Es tu amigo, Katy, cacha, a Katy. Very friend. Wow. Increíble, Katy. El otro texto que a mí me gusta mucho y que personalmente le dio un nuevo, como así, un súper nuevo visión y perspectiva al estudio de la Bhagavad Gita, es este que está acá, un Gita simple, de Braya Kishore. Él también pertenece a la misma tradición de estudio de Bhagavad Gita, pero lo que me gusta mucho de él, que también es un practicante, es que él narra la Bhagavad Gita como si estuviese narrando el metalenguaje que está implícito, pero no explícito, en el texto mismo. ¿A qué me refiero? En el verso Krishna le está hablando a Arjuna, le dice el ser, es eterno, y Arjuna, y luego no dice nada, entonces Krishna sigue hablando, En muchas ocasiones, esa narrativa pierde un poco de continuidad, porque es como Krishna está diciendo esto, y luego está diciendo esto otro. ¿Qué tiene que ver esto con lo que está? ¿Por qué le está diciendo esto a Arjuna? Entonces, muchos acharyas significa maestros de maestros de antaño, ellos a través de revelaciones, podríamos decir, ¿sí? A través de meditaciones profundas, fueron percibiendo este metalenguaje, es decir, que este verso con este otro verso, que son continuos, parecieran perder continuidad solo porque no estamos leyendo el metalenguaje, ¿sí? Cosas que se van a omitir porque es un libro, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso de Krishna diciendo esto y luego diciendo otra cosa, aquí entre medio había, dicen estos maestros, había una pregunta de Arjuna, o había una cara de Arjuna, o un gesto.
Entonces Krishna estaba diciendo algo y de repente Arjuna como que lo miraba y le decía como, espera. ¿A qué te refieres con eso? Como, ¿qué tiene que ver esto con lo anterior? Entonces Krishna respondía, y eso sí está en el texto, pero nos perdimos este link entre medio. Eso es lo que hace este Gita simple, que está en inglés. Este está en inglés. Es muy fácil de leer, porque es como una conversación entre dos personas, pero muy cargada de filosofía, por supuesto. Entonces, muy entretenida. Se habla acerca de cómo... Entonces Arjuna miró a Krishna y lo miró con cara de como, pero ¿y por qué me estás diciendo esto? Entonces Krishna le respondió, ¿no te acuerdas de lo que te dije en el capítulo anterior? Eso no está en la Bhagavad Gita. ¿No te acuerdas de lo que te dije hace 3 versos atrás? Entonces le empieza a hablar. Así que este es uno que a mí personalmente me gusta un montón. Ya mencioné el de H.D. Goswami o Acharya Deva. Él también es un practicante y académico. Ese está en español. A quienes les interese, quizás podemos mover este libro para ver si es que lo podemos conseguir y tener acá en la escuela. A quienes les interese. Todavía no sé, porque no lo he intentado, pero podríamos tratar este que está acá, Guía para comprender la Bhagavad Gita. ¿Sí? Luego tenemos el quizás más conocido de todas las traducciones de la Bhagavad Gita, el Bhagavad Gita tal como es de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Aquí está arriba, este naranjito. Es la traducción de la Bhagavad Gita con mayores traducciones a otros idiomas, desde el inglés al español, al portugués, montón, 50. Este es el que les comenté que se ha traducido a 50 idiomas. ¿Sí? Es un texto quizás del más significante de todos a nivel como mundial, porque es el que en un sentido le dio este vuelco de importancia a la Bhagavad Gita en Occidente, el que más veces se ha leído y estudiado en Occidente. Este texto, esta traducción proviene, como ya lo dije, de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que es una acharya que falleció hace varias décadas atrás. Es un gran maestro dentro del linaje del Vaishnavismo. Y este texto es muy recontra útil para estudios académicos profundos, porque tiene una estructura muy como precisa. Está escrito en Devanagari, que es estas letras raras que no sabemos leer. Es el Devanagari, que es la escritura original del sánscrito. Entonces está escrito en Devanagari. Luego además tiene la transliteración, es decir, cómo leeríamos eso. Y ahí está la pronunciación con puntitos, rayitas, en fin. Luego tiene una traducción al inglés por Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Y luego tiene un comentario desde la tradición del Bhakti Yoga de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Entonces, de todos estos es el más grandote. Es un libro que igual han hecho versiones pocket, pero el tradicional es más o menos de este tamaño y así de grueso. ¿Sí? Porque tiene mucho comentario. De otra forma, si solo fuera el texto, sería muy cortito, pequeñito. En la academia muchas veces no es mucho del agrado de la academia, salvo por todas estas estructuras que dije que son perfectas, este de Devanagari, transliteración, en fin, porque indudablemente estos comentarios están cargados con mucha devoción. Y eso puede ser muy bonito para estudiar, leer y transformarnos, pero a ratos la academia le gustaría más la precisión de la traducción, en fin. Para mí es un texto muy importante. Nos vemos, Pepi. Abrazo, se tuvo que ir la Pepi. Así que ese es el Bhagavad Gita tal como es. Este también lo vamos a ocupar mucho en la práctica, porque le voy a mandar en el WhatsApp el link para este texto, Bhagavad Gita tal como es, online. Está verso a verso, entonces uno puede ir apretando next, y uno va avanzando en los versos. Así que está completo. Entonces en nuestro estudio nos va a servir un montón. George Feuerstein con su nueva traducción, que es el que está acá abajito. Esta persona, George Feuerstein, es bastante conocida en el mundo del yoga. Tiene una traducción que es bien interesante, es quizás más poética a ratos, pero muchas veces es criticada porque quizás le pone un poquito más en la traducción de lo que es en círculos académicos. A mí igual me gusta, tiene cierto grado de poesía, pero
si es que no conocemos muy bien el contexto, puede ser un poco confuso. Y por último, después puedo mandar esta presentación al WhatsApp. Aquí hay un link, bhagavad-gita.us, está en inglés, y es súper interesante porque va estudiando el Bhagavad Gita verso a verso, pero tiene distintos comentarios de acharyas anteriores, de los más importantes dentro de las filosofías de India. Tiene estos comentarios de qué significa este verso. Entonces, ahí hay un mundo gigantesco de información. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí, yo tengo una pregunta. Hola, pues Pablo. Hola, Povich. Tanto tiempo. Qué bueno verte, amigo. Igualmente. Em, esta página web sería como la única instancia en donde están comentarios compilados en un mismo sitio. Por lo menos mi conocimiento creo que hay otra. Voy a tratar de buscarla. Creo que hay otra más. Pero esta, hasta lo que recuerdo, es la única en la que están esta compilación de comentarios de los versos de la Bhagavad Gita y lo interesante es que son de distintos linajes también filosóficos, como lo decía. Entonces, hay muchas diferencias entre ellos y por eso es muy rico, porque son muchas perspectivas distintas. Por lo que recuerdo es la única, quizás hay una más, tendría que ver si es que ahí hacen este mismo ejercicio, pero esta es la única que conozco que haga eso hasta ahora. Perfecto. E incluye, por ejemplo, las versiones, por ejemplo, del Bhagavad Gita así como es, ¿también estaría dentro de esa página web? También está, pero no incluye esta otra. Incluye la del Bhagavad Gita tal como es, que es la de Prabhupada, porque efectivamente él es una acharya, moderno, pero es una acharya. Incluye perspectivas de Shankaracharya, que es de un no dualismo puro. Incluye la de Madhva, que es dualismo puro. Ramanuja, que es un no dualismo cualificado. Incluye versiones tántricas como de Abhinavagupta. Entonces son muchas perspectivas súper, súper diversas. Es muy bueno leer esa página. Bacán, Sí. bacán. Gracias, Vichy, agradecido de esta nueva instancia de estudio. Bacán, amigo, bacán. Sí, lo pasamos tan bien ese año. Había que volver, po. Estudiamos un montón, hablamos un montón. Fue muy bonito. Así que a retomar. Rodrigo pregunta, ¿sirve la versión de Paramahansa Yogananda? Hay, como dije, Bhagavad Gita tiene tantas traducciones por distintas figuras, está la de Gandhi también. Pueden ser útiles, en mi caso particular. A mí no me gusta tanto la de Paramahansa Yogananda porque es bastante más interpretativa y desde una perspectiva en particular. Todas estas que están acá, si bien las personas que traducen son parte de una tradición, o por lo menos la mayoría, sí, la mayoría son parte de una tradición, al escribirla en general, no siempre, pero en general, la traducción por lo menos es bastante precisa. Entonces, incluso la de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que está muy cargada de una visión del Bhakti Yoga desde una tradición particular, incluso esa tiene, no lo describí, pero abajo de la transliteración, luego hay una traducción palabra por palabra. Entonces, incluso aunque luego la traducción misma esté cargada de una corriente filosófica particular, en algunos versos, no todos, de hecho en muchos es muy precisa, y quizás más precisa que otras, aún así tú puedes ver la palabra en sánscrito y luego en la traducción, tú puedes meterte a un diccionario online en sánscrito y ver si esa palabra significa eso. Y por lo tanto se vuelve muy, muy fácil de evidenciar dónde quizás hay más cargas de la tradición y dónde en realidad es súper precisa la traducción. En cambio, la de Paramahansa Yogananda no pasa mucho eso. Hay mucho de interpretación, mucho de como narrativas personales. Entonces eso puede a veces dificultar un estudio amplio, esa es la palabra, un estudio amplio de la Bhagavad Gita y solo quedarnos con una traducción específica. Aún así, si es que alguno de ustedes siente una atracción particular por esa línea, maravilloso estudiarlo desde el libro de Paramahansa Yogananda.
¿sí? Mi idea con este estudio es que podamos generar amplitud, pero luego con esa amplitud, luego decidir cuál de estas perspectivas específicas me resuena, me hace sentido. Y esa es la idea. La idea no es promover una en particular, sino que cada uno pueda ir buscando su propia línea, su propio sentir. Así que por eso quizás no la considero dentro, pero si a ti te gusta, la has leído, tienes algún tipo de cercanía con el linaje de Paramahansa y Yogananda, maravilloso si le acompañan los estudios con esa traducción. ¿Está bien, Rodrigo? Maravilloso. Buenísimo, Yo muchas tengo una gracias. duda. Bacán. Gracias, Rodrigo. Paulo, ¿tenías otra pregunta? Sí, ¿podrías describir un poco la perspectiva de Yogananda en relación a las otras? Como para hacerme una idea de cuál es como la diferencia o algo así. Está complicado igual, por Ah, tiempo y para no arrancarnos para otros lados. Paramahansa ya, bueno, no Yogananda, importa, no importa. muy simplificadamente, Paramahansa Yogananda tiene una, de hecho, gracias a él y otras figuras se acuña la idea de como esta perspectiva universalista, ¿sí? Del yoga, del Veda, en fin, que no deja de ser, pero que al mismo tiempo incluye distintas mezclas de otras filosofías o de otras cosmovisiones. Entonces, Paramahansa Yogananda habla mucho de Jesús, por ejemplo, e incluye muchas de las ideas de Jesús en sus traducciones. Entonces a eso me refería. Sus traducciones están muy compenetradas con otros paradigmas. Y que eso para un practicante de la línea de Paramahansa Yogananda es maravilloso. Es muy bueno. Pero para un estudio de la Bhagavad Gita, donde queremos que sea amplio y al mismo tiempo específico, puede ser demasiado... ¿cuál es la palabra? Pueden meter informaciones que no son propias de la Bhagavad Gita, ¿sí? Como por ejemplo esto que estoy hablando de Jesús. Hay mucho más que aquello igual, Paulo, mucho más, pero en resumen. ¿Eso lo hace menos émico? Lo haría, yo diría que al revés. Yo diría que está entre medio, porque lo hace un pelito menos émico, porque estudia otros sistemas, pero también lo hace un pelito menos ético, porque mezcla cosas que originalmente no están unidas, ¿cachai? Es una línea particular, que no está ni bien ni mal, solo que al rato no va a ser tan preciso para nuestro estudio. Y vuelvo a decir, Súper. porque tampoco nos da para poner todas las posibles traducciones que hay, porque también tendríamos que meter la de Gandhi, también tendríamos que meter 4 más de estudio ético y así. ¿Sí? Nada en contra de Don Paramahansa Yogananda. Si es que alguien resuena con Paramahansa Yogananda, todo bien. ¿Ah? Claro, así, pam, pam, pam. Se conectaron 20 personas. Así. Todo bien con Paramahansa Yogananda. ¿Ya? Bueno, casi lo mismo que el Gita que me compré en India. Ajá. Eso no Ah, bueno, que la Nati me dice que tiene una versión pequeña del Bhagavad Gita tal como es. no sé. A ver, muéstramela por adelante. El tema, claro, el tema con esas traducciones, porque la Nati me está mostrando una traducción que compró en India. Ah, es el que compraste en India. Claro, sí, ese creo que está basado en el tal como es. Sí. El problema a veces y que te acuerdas que tú me lo mostraste y fue como, oh, está acá, me gustó caleta. ¿Verdad que sí? Ya. El conflicto con aquellas traducciones que uno puede encontrar en India y acá también en Occidente. Entonces, si uno va a una librería, por ejemplo, como más esotérica, y uno pregunta como, oye, ¿tienen el Bhagavad Gita? Entonces te van a mostrar una chorrera probablemente de traducciones, pero el conflicto con aquellas es que no sabemos el autor en muchas ocasiones. Esto es como de una editorial así como editorial El Tercer Ojo. Como estudios teosóficos, por ejemplo, es muy común en los estudios teosóficos que se estudia la Bhagavad Gita. Entonces, como
Así, el editorial El Vidente. Pero no sabemos quién está traduciendo, de qué versión lo está sacando. Y eso hace difícil el estudio, ¿no? Puede ser que la traducción sea súper como, sea una copia en realidad de la traducción de tal como es. Oye, ¿de quién está haciendo dibujo? Vamos a sacar Perdón. Estaba ¿Por qué estoy cachando. dibujando, por Dios? Es que vi un botón y no sabía qué era, entonces me puse a probar. La No otra vez pensé que lo iban pasó a ver también. todos. ¿Te acordáis que en un momento también pasó? Y yo sigo, pausa. Voy a dibujar algo. Voy a permitir. A ver, compartir la pantalla, ¿no? Voy a sacar esa opción, ¿ah? Anotar. Ahí sí, porque el Pablo después empieza a hacer quizás qué cosa. Y ahí sí. Así que eso pasa mucho con las traducciones de Baba Gita. Se chacrea un poco y se pierde un poco de objetividad cuando no hay autores asociados. No puedes referenciar, no puedes decir como, bueno, quizás es de esta línea. Por ejemplo, lo que estábamos hablando de Paramahansa Yogananda. Está perfecto porque es de la línea de Paramahansa Yogananda. Pero en el libro yo puedo leer que es de Paramahansa Yogananda. Si luego alguien toma esta traducción, la pone en cualquier editorial, le cambia un par de cositas y dice el Bhagavad Gita, y yo agarro esta traducción pensando, de esto se trata el Bhagavad Gita, complejo, porque tiene un montón de influencia. Bhagavad Gita, Jesús le dijo a Krishna. ¿Te cachai? Sí, pues. En cambio, si dice Paramahansa Yogananda, yo sé que proviene de una línea en particular y que está todo bien. Ya. Yo creo que vamos a terminar con esta parte por hoy y vamos a dejar la idea, es que a diferencia de los años anteriores en los cuales estudiamos, que íbamos verso por verso, como lo mencioné, la idea ahora es que podamos leer capítulos. Y para eso va a requerir, para quienes deseen, siempre partimos un montón, pero después se va haciendo un embudo en el grupo. Así que ojalá sean personas comprometidas que realmente quieran estudiar este texto en profundidad. Y para aquello, la idea es que en el grupo de WhatsApp yo voy a mandar segmentos de estudio. Quienes no estén en el grupo de WhatsApp, manden un mensajito para que les mandemos el link del grupo de WhatsApp y así se puedan incorporar. Entonces el grupo de WhatsApp va a ser importante porque ahí yo voy a cada comienzo de semana, voy a decir, este va a ser el segmento que vamos a estudiar. Entonces cada uno va a leer, yo les voy a mandar PDF de estas versiones, algunas por lo menos, y vamos a leer entre ciertos segmentos. Siguiente semana, este otro segmento. Y luego cuando nos juntemos, vamos a revisar lo que hemos estudiado. Entonces, realmente va a ser un grupo de estudio más que una ponencia mía. Yo igual voy a estar acompañando y guiando y diciendo como, mira, este verso está conectado con este otro verso y así. Pero la idea es que cada uno pueda ir estudiando en su casa, tranquilo. Los extractos van a ser idealmente de varios gitas. Voy a mandar el link. ¿De cuál? ¿Cuál es ese? ¿El tal como es? Sí, el tal como es, desde esta página nos va a servir mucho y va a ser el que más vamos a utilizar como en las reuniones, porque vamos a poder ir avanzando y está en español, entonces va a ser muy fácil de acompañarlo, pero en el estudio personal, ojalá puedan tener por lo menos unas 2, 3 versiones y las van cotejando. Y luego la idea es que compartamos de eso también en los espacios de estudio. Que alguien diga, por ejemplo, si Rodrigo está leyendo el de Paramahansa Yogananda, quizás Rodrigo nunca leyó el de Paramahansa Yogananda y solo me estaba preguntando, parece, y yo asumiendo así que Rodrigo es un experto en el de Paramahansa Yogananda. Claro. Pero quizás alguno está leyendo el de Gandhi, otro quizás otro, aparte de los que estamos recomendando. Entonces la reunión puede decir, oye, ¿qué piensan de esto que dice Gandhi en esta parte? Que igual no está en esto otro. ¿Qué opinan? Y ahí le podemos dar una vuelta, en fin. ¿Sí? Así que esa es la idea de este ciclo de estudios. Eso va a hacer también que sea más corto en el tiempo. Como lo comenté originalmente, en un año vimos solo 6 capítulos. Ahora la idea es que en un año podamos ver los 18 capítulos. ¿Sí? No íbamos en las medias bolas, dice la noticia, es verdad. Y vamos a seguir yéndonos en las medias bolas también. Sí. Ya, entonces, muy breve esta partecita. Quizás en la siguiente reunión podemos ampliarlo un pelito más. Contexto narrativo, es decir, en cómo se enmarca en esta historia. El Bhagavad Gita. Bhagavad Gita es un diálogo, es una conversación entre Krishna y Arjuna.
Krishna es la divinidad, de acuerdo a Bhagavad Gita, pero recuerden que no es una perspectiva similar a la judeo-cristiana, no es como que Dios se puso en la tierra y luego se devolvió a su casa. Es mucho más complejo que aquello. Entonces Krishna es la manifestación en particular de la divinidad asociada con la dulzura, la belleza. Y está conversando con Arjuna, que en a todas estas narrativas se le llama, especialmente las que están asociadas con la divinidad, se le llama lila. Lila significa un juego. Entonces la divinidad está jugando en este plano. No está juzgando, no está controlando, no está siendo poderoso, que también tiene ciertas características. Lo que más está haciendo la divinidad es jugando, ¿sí? Entonces, en este juego, Arjuna es su primo. Entonces están conversando en el medio, justo en el centro de un campo de batalla. A ver si está la imagen por ahí. Ahí están. Ahí está, ahí es donde se desarrolla la Bhagavad Gita. En un campo de batalla de millones, trillones de personas a punto de pelear. Arjuna y Krishna se sitúan en el centro mismo, porque Arjuna le pidió a Krishna, que estaba jugando la divinidad, estaba jugando a ser el chofer de Arjuna. Entonces le dijo a Krishna, por favor, ponme en medio del campo de batalla para ver qué es lo que está ocurriendo, para ver a quiénes me voy a enfrentar. Él ya sabía, pero necesitaba como verlo, ¿no? Entonces, es en ese contexto que se narra la Bhagavad Gita. Entonces, el Mahabharata narra esta historia que desencadena el conflicto. Quizás la podemos ver con más detalle después, pero en términos resumidos, hay dos grandes familias. La familia de los Pandavas, que son los hijos de Pandu. Aquí hay una línea ancestral de la dinastía de los Kurus. Entonces tenemos por un lado acá a Dhritarashtra y por otro lado tenemos a Pandu. Ellos dos eran hermanos, ¿sí? También Vidura es parte de esos hermanos. Y tenían la otra figura muy importante es Bhishma. Entonces está esta figura inicial, Shantanu. Shantanu tuvo como hijo a Bhishma. Él era el heredero al trono, Bhishma, pero él hizo un voto muy, muy, muy intenso, por eso se le llama Bhishma, es que hace un voto muy terrible de celibato. Él juró, en un momento dado, por una circunstancia en particular, él juró que nunca iba a tener descendencia, que nunca iba a tener vínculos sexoafectivos, nada. Entonces, como él no podía tener herederos al trono, aparecieron otros hijos, Chitrangada y Vichitravirya, pero ellos murieron antes de poder tener herederos. Y luego entonces a través de una forma mística, Vyasa engendró a Dhritarashtra, Vidura y Pandu, en esta misma línea de descendencia, ¿sí? Con estas mujeres que están acá, Ambika, Ambalika, en una forma bien interesante y bien súper loca que otro día podemos conversar, porque ¿para qué? Entonces, estos tres, Vidura no le interesaba tener herederos ni nada, así que él era un sabio. Dhritarashtra se casó con Gandhari, una mujer guerrera que de hecho se le conoce en el Mahabharata como una de las personas con la voluntad más determinada. Pandu se casó con Kunti, también una princesa, y tuvieron a hijos, Dhritarashtra, Duryodhana y Dushasana, está mal escrito, Dushasana, tuvo una hija, Dushala, y 98 otros cabros chicos, básicamente. Yo con 4 me siento así sobrepasado. Esta pareja tuvo 101. Algo suave. Pandu, por su lado, tuvo junto a Kunti y Madri, que aquí está, tenía 2 esposas, tuvieron a 5 hijos, los Pandavas. También se tiene. Sí, ya tenemos que cerrar porque hay otra actividad acá en la escuela, así que ya muchos se tienen que ir. Entonces tuvieron a estos 5 hermanos, los 5 Pándavas, y entre ellos iba a salir el heredero al trono. Pero
estos dos grupos tenían mucho conflicto entre ellos, especialmente provenientes de los hijos de Dhritarashtra, quienes trataron de matar a los Pándavas en muchas ocasiones. No solo eso, sino que posteriormente abusaron de ellos, aparte de tratar de matarlos, básicamente. Les quitaron el reino, porque originalmente los herederos eran los Pándavas, les quitaron el reino, en un momento abusaron de su esposa, la desvistieron, la agarraron por el pelo y la llevaron enfrente de una asamblea de varones. Entonces se generó un conflicto tremendo porque además les quita, aparte de todo esto social, gracias. Aparte hubo una ruptura de quién iba a ser el heredero. Lo original eran los Pándavas, pero los hijos de Dhritarashtra, los llamados Kurus, estos que están acá se les llama Kurus, ellos se quedaron con el reino, robándoselo a los Pándavas. Entonces, junto a todo esto desencadenó esta guerra, ¿sí? La guerra de Kurukshetra, a la cual originalmente los Pándavas no querían pelear. Los Pándavas evitaron la pelea varias veces, pero llegó un momento donde ya no se pudo evitar más. Así que la batalla iba a llevarse a cabo aquí, y Arjuna ya estaba listo a pelear. Imagínense, con toda esta carga de que habían tratado de matar a uno de sus hermanos, lo habían tratado de matar a todos, con su mamá incluida, abusaron de su esposa, Entonces Arjuna iba como, ya, llegó el momento. Pero cuando se vio enfrente de toda su familia, sus primos, todos estos Kurus que mencioné recién, son sus primos. Entonces vio a sus primos, vio a abuelos, vio a maestros de artes marciales, vio a tíos, en todas estas, el bando opuesto. Entonces él dijo, no puedo pelear. Se llenó de compasión y dijo, no puedo continuar con esto. Entonces ahí le pidió a Krishna, aconséjame, yo no puedo seguir con esto, aconséjame. Y es ahí donde se narra la Bhagavad Gita. ¿Sí? Así que es desde ese punto donde vamos a comenzar nuestro estudio siguiente. Vamos a dejar hasta aquí porque nos están pidiendo la sala, nos están echando básicamente. Si tienen preguntas, comentarios todavía, háganlas porfa en el WhatsApp y desde ahí las vamos guardando, reservando para nuestro siguiente estudio. ¿Qué es? ¿Alguien tiene la fecha? El próximo mes, muy bien, sí. El próximo mes, pero ¿qué día sábado era el? Lo vamos a mandar por WhatsApp igual. ¿Alguien no está en el WhatsApp y quiere estar en el WhatsApp? Pati, yo te mando después el link al WhatsApp. ¿Sí? No cabe más. La Nati dice, no cabe más gente, Pati. Sí. Pesada la Nati. 1 de julio. 1 de julio es nuestro siguiente encuentro. Así que por el WhatsApp, el lunes les voy a mandar el segmento que vamos a empezar a estudiar. Y vamos a ir avanzando desde ahí. Todas las preguntas, comentarios, háganlas por el WhatsApp. Ojalá el WhatsApp no llenarlo con otras cosas para que la cuestión no se sature, sino que tratemos de dejarlo para Bhagavad-gita. Y eso, estoy muy contento de comenzar de nuevo un grupo de estudios de Bhagavad-gita. Siempre se aprende tanto. Es una experiencia hermosísima estar estudiando con personas como ustedes este texto tan hermoso. Además veo caras conocidas de los estudios anteriores y de otros cursos, así que muchas gracias, chiquillos, por acompañar. Chiquillos online, nos vemos. Adiosito, que estén muy bien. Nos vemos en la próxima reunión y por WhatsApp. Que estén muy bien. Chao, Adiós, chao. Igual, gracias. Vich. Chao, chao. Gracias.